Buenas noches, mi nombre es Jonathan Curimilma y a continuación les voy a presentar un poco acerca de los filtros de banda lateral única. Antes de empezar debemos saber un poco acerca de ellos. Son filtros fabricados con materiales de cristal o cerámicos, pueden ser filtros mecánicos o filtros de onda acústica superficial. El factor de calidad de un filtro de banda lateral única depende de la frecuencia de la portadora. Esta frecuencia separa ambas bandas laterales y del nivel de atenuación de la banda lateral no deseada que se requiere alcanzar. Dicho factor permite limitar los espectros de frecuencia tanto de la señal como de ruido. Tenemos en primer lugar los filtros de cristal. En la figura podemos observar un filtro pasabandas de red cristalina. La red comprende dos juegos de pares iguales de cristal conectados entre los transformadores sintonizados de entrada y salida y están conectados X1 y X2 en serie y X3 y X4 en paralelo. Cada par de cristal se ajusta en frecuencias con un margen de 10 a 20 hercios. X1 y X2 se cortan para que funcione en la frecuencia inferior de corte del filtro y X3 y X4 para que opere en la frecuencia superior de corte. Los transformadores de entrada y salida se sintonizan al centro de la banda de paso deseada y eso tiende a dispersar la diferencia entre la frecuencia de resonancia en serie y en paralelo. Los capacitores C1 y C2 se usan para corregir cualquier sobredispersión de diferencia de frecuencias bajo condiciones de cristales iguales. Algunas de sus ventajas, pues ofrecen una alta selectividad en banda de paso deseada. Debido a su naturaleza cristalina, tienden a ser muy estables en términos de frecuencia. Los filtros de cristal pueden tener un factor de calidad muy alto, de hasta 100.000, lo que implica una respuesta de frecuencia estrecha y una mayor capacidad para discriminar entre señales adyacentes. Se asemeja a un circuito puente, lo que permite la anulación de señales no deseadas en cuanto a las reactancias, tiene ciertas propiedades específicas. Entre las desventajas, pues los cristales de alta calidad son muy caros en comparación a otros tipos de filtros. Aunque no son extremadamente altas, los filtros de cristal pueden tener pérdidas de inserción de 1.5 hasta 3 dB. Los filtros de cristal son específicos para ciertas bandas de paso y no son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad en el ancho de banda. Tenemos también los filtros de cerámica, que son filtros que poseen un efecto piezoeléctrico, operan de manera similar a los de cristal, pero con un factor de Q no tan alto de 2000. Entre sus ventajas son menos costosos en comparación con sus contrapartes de red cristalina. Tienen un tamaño pequeño y un perfil bajo y son más robustos que los filtros de cristal. Entre sus desventajas tenemos que tienen una pérdida de inserción de entre 2 y 4 dB. No alcanzan un factor de Q tan alto como los de cristal y generan señales espurias al usar filtros de cerámica. Tenemos también los filtros mecánicos. Es un transductor resonante mecánico que convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas y luego las vuelve a convertir a estas vibraciones en energía eléctrica a su salida. En la siguiente figura pues se muestra un circuito equivalente de un filtro mecánico. Posee circuitos resonantes en serie que representan discos metálicos, un capacitor de acoplamiento que representa la varilla de acoplamiento y las resistencias representan las cargas mecánicas. Entre sus ventajas, pues los filtros mecánicos son más robustos en comparación con los de cerámica o los de cristal. Tienen características semejantes de respuesta a la frecuencia y pueden ser preferidos en aplicaciones donde la robustez y la respuesta a la frecuencia son más importantes que la portabilidad. Entre sus desventajas tenemos que son más grandes y pesados en comparación con los filtros de cerámica o de cristal y no son prácticos en equipos móviles de comunicación debido a su tamaño y peso. Los filtros de onda acústica superficial utilizan energía acústica en lugar de electromecánica para lograr una eficiencia de filtrado pasabanda. Pueden trabajar con frecuencias centrales de varios gigahertz y anchos de banda de hasta 50 megahertz. Presentan varias características extremadamente verticales de atenuación progresiva, atenuando frecuencias fuera de su banda de paso de 30 y 50 dB, más que las señales dentro de su banda de paso. Entre sus ventajas, pues ofrecen mayor precisión y confiabilidad que los filtros mecánicos. Tiene un mayor tamaño y peso, bueno, relativamente reducidos en comparación con el resto. Y la frecuencia de operación y la respuesta a pasabanda se establecen mediante proceso fotolitográfico, eliminando la necesidad de operaciones complicadas de sintonización. Entre sus desventajas, pues tiene una pérdida de inserción relativamente alta, generalmente de 25 a 35 dB, lo que limita su uso para filtrar señales de bajo nivel y tiene un tiempo de demora significativamente mucho mayor a
de unas 20.000 veces que sus contrapartes electrónicas, por lo que a veces se utilizan en línea de retardo en lugar de aplicaciones en tiempo real. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Curimilma y a continuación les voy a presentar un poco acerca de los filtros de banda lateral única. Antes de empezar, debemos saber un poco acerca de ellos. Son filtros fabricados con materiales de cristal o cerámicos, pueden ser filtros mecánicos o filtros de onda acústica superficial. El factor de calidad de un filtro de banda lateral única depende de la frecuencia de la portadora. Esta frecuencia separa ambas bandas laterales y del nivel de atenuación de la banda lateral no deseada que se requiere alcanzar. Dicho factor permite limitar los espectros de frecuencia tanto de la señal como de ruido. Tenemos en primer lugar los filtros de cristal. En la figura podemos observar un filtro pasabandas de red cristalina. La red comprende dos juegos de pares iguales de cristal conectados entre los transformadores sintonizados de entrada y salida y están conectados X1 y X2 en serie y X3 y X4 en paralelo. Cada par de cristal se ajusta en frecuencias con un margen de 10 a 20 hercios. X1 y X2 se cortan para que funcionen en la frecuencia inferior de corte del filtro y X3 y X4 para que operen en la frecuencia superior de corte. Los transformadores de entrada y salida se sintonizan al centro de la banda de paso deseada y eso tiende a dispersar la diferencia entre la frecuencia de resonancia en serie y en paralelo. Los capacitores C1 y C2 se usan para corregir cualquier sobredispersión de diferencia de frecuencias bajo condiciones de cristales iguales. Algunas de sus ventajas, pues ofrecen una alta selectividad en banda de paso deseada. Debido a su naturaleza cristalina, tienden a ser muy estables en términos de frecuencia. Los filtros de cristal pueden tener un factor de calidad muy alto, de hasta 100.000, lo que implica una respuesta de frecuencia estrecha y una mayor capacidad para discriminar entre señales adyacentes. Se asemeja a un circuito puente, lo que permite la anulación de señales no deseadas en cuanto a las reactancias, tiene ciertas propiedades específicas. Entre las desventajas, pues los cristales de alta calidad son muy caros en comparación a otros tipos de filtros. Aunque no son extremadamente altas, los filtros de cristal pueden tener pérdidas de inserción de 1.5 hasta 3 dB. Los filtros de cristal son específicos para ciertas bandas de paso y no son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad en el ancho de banda. Tenemos también los filtros de cerámica, que son filtros que poseen un efecto piezoeléctrico, operan de manera similar a los de cristal, pero con un factor de Q no tan alto de 2000. Entre sus ventajas son menos costosos en comparación con sus contrapartes de red cristalina. Tienen un tamaño pequeño y un perfil bajo y son más robustos que los filtros de cristal. Entre sus desventajas tenemos que tienen una pérdida de inserción de entre 2 y 4 dB. No alcanza un factor de Q tan alto como los de cristal y generan señales espurias al usar filtros de cerámica. Tenemos también los filtros mecánicos. Es un transductor resonante mecánico, convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas y luego las vuelve a convertir a estas vibraciones en energía eléctrica a su salida. En la siguiente figura pues se muestra un circuito equivalente de un filtro mecánico. Posee circuitos resonantes en serie que representan discos metálicos, un capacitor de acoplamiento que representa la varilla de acoplamiento y las resistencias representan las cargas mecánicas. Entre sus ventajas, pues los filtros mecánicos son más robustos en comparación con los de cerámica o los de cristal. Tienen características semejantes de respuesta a la frecuencia y pueden ser preferidos en aplicaciones donde la robustez y la respuesta a la frecuencia son más importantes que la portabilidad. Entre sus desventajas tenemos que son más grandes y pesados en comparación con los filtros de cerámica o de cristal y no son prácticos en equipos móviles de comunicación debido a su tamaño y peso. Los filtros de onda acústica superficial utilizan energía acústica en lugar de electromecánica para lograr una eficiencia de filtrado pasabanda. Pueden trabajar con frecuencias centrales de varios gigahertz y anchos de banda de hasta 50 megahertz. Presentan varias características extremadamente verticales de atenuación progresiva, atenuando frecuencias fuera de su banda de paso de 30 y 50 dB más que las señales dentro de su banda de paso. Entre sus ventajas, pues ofrecen mayor precisión y confiabilidad que los filtros mecánicos. Tienen un mayor tamaño y peso, bueno, relativamente reducidos en comparación con el resto. Y la frecuencia de operación y la respuesta a pasabandas se establecen mediante proceso fotolitográfico, eliminando la necesidad de operaciones complicadas de sintonización.
Entre sus desventajas, pues tiene una pérdida de inserción relativamente alta, generalmente de 25 a 35 dB, lo que limita su uso para filtrar señales de bajo nivel y tiene un tiempo de demora significativamente mucho mayor a de unas 20.000 veces que sus contrapartes electrónicas, por lo que a veces se utilizan en línea de retardo en lugar de aplicaciones en tiempo real. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Buenas noches.